¿Qué tal, mis hermanos, mis amigos? Es un gusto poder contactarme con ustedes por este medio. Qué bendición poder estar en contacto. Hasta allá donde nos escucha, donde nos ve, va mi saludo y mi bendición y mi mejor deseo porque el Señor los siga bendiciendo y que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea la que impere en sus hogares. Dios los bendiga. Qué gusto poder estar en contacto. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que se ha tocado tal vez muchas veces en distintos medios, pero creo que es de vital importancia que lo volvamos a tocar. La importancia que tienen las iglesias en el hogar dentro del contexto de la iglesia local. Para todos es sabido, por lo menos para la mayoría, nuestra iglesia local tiene un esquema muy particular porque funciona dentro de su estructura con iglesias en el hogar. Y las iglesias en el hogar tienen una concepción y una importancia vital en nuestra congregación. Yo le he puesto de título a este tema Iglesia en el hogar, conexión con la iglesia local, porque no se puede separar una cosa de la otra. Los dos son organismos vivos, tanto la iglesia local como nuestros grupos que son a nivel celular, si lo queremos ver así. Pero para tocar este tema, me permití abordar a nuestro hermano Carlos Ordóñez Calderón, que es el anciano gobernante de nuestra congregación. Él, en otras congregaciones, sería el similar a pastor general. Entonces, para podernos dar a entender, vamos a hablar de nuestro pastor general, Carlos Ordóñez Calderón. Le hice una entrevista muy breve y creo yo que es importante lo que él nos va a compartir. Así que póngale mucha atención, porque la entrevista es muy corta, pero vamos a aprender mucho. Vamos a aprender mucho de lo que él ve dentro de esa cosmovisión de la iglesia en el hogar, con la participación de estos entes que son celulares dentro de un contexto de iglesia local. Creo que le voy a hacer 3 preguntas. Y a la primera, hermano Charlie, así le decimos con cariño, Charlie. Hermano Charlie, ¿qué papel juegan las iglesias en el hogar dentro del contexto de la iglesia local? Consideramos que la iglesia en el hogar es como la columna vertebral de nuestro ministerio. Puedo decirte que tenemos 5 o 6 aspectos que son fundamentales en el ejercicio de una iglesia en el hogar. Por ejemplo, para nosotros es sumamente importante el compañerismo, la relación los unos con los otros. Otro aspecto, el evangelismo. El evangelismo fundamental. También, ¿qué otro aspecto? El tercer aspecto sería conocer y suplir las necesidades de las personas, tanto espirituales como materiales. A nivel de cuerpo podemos hacerlo. ¿Qué otro aspecto? Un cuarto aspecto es permitir que la iglesia en el hogar sea una plataforma para que los hermanos desarrollen sus dones, se levanten nuevos líderes. ¿Qué otro aspecto? Otro aspecto importante es que poder transmitir la enseñanza de la palabra de Dios, transmitir la doctrina cristiana tal y como debe de ser. Y un sexto aspecto, y es un aspecto muy importante, es el ejercicio del sacerdocio del creyente. Como lo dice la Escritura, y estas señales seguirán a los que creen. Y dice, podemos llevar la sanidad, liberar a los endemoniados, hablar nuevas lenguas. Eso es algo de lo que podemos experimentar en una iglesia en el hogar. Mi querido hermano Charlie,
Va a la segunda pregunta. La pandemia que estamos viviendo, ¿ha sido un problema o una limitación para nosotros como iglesia? ¿O cómo la ves tú, como una oportunidad? Asumiendo que esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa, pero me gustaría ver tu punto de vista. Que la pandemia se ha convertido en un desafío para nosotros como ministerio. Nosotros nos reunimos en el templo, en la iglesia, en iglesias en el hogar, de manera presencial. Ahora no. Ahora la pandemia nos ha permitido experimentar lo virtual. Y es tan fundamental, y es tan importante, y es tan real esto. Ahora bien, yo te animo y quiero animar a los hermanos a que puedan seguir e incorporarse, integrarse a estas plataformas virtuales. El Zoom, Google Meet, las transmisiones en vivo por Facebook. ¿Por qué? Porque es la misma labor ministerial de crecimiento y de expansión del reino de Dios. Por eso tenemos la necesidad, la urgente necesidad de reinventarnos, de replantear la forma de hacer ministerio, de alcanzar a los perdidos, de ser ministrados en nuestras necesidades y poder seguir creciendo en Cristo Jesús como parte de una iglesia local y obviamente como parte del cuerpo de Cristo. Así que yo les animo, incorpórense, hermanos. Va la tercera pregunta, mi estimado Charlie. ¿Cuál sería el mensaje para nuestros hermanos y amigos con relación a la estrategia de proyección de la iglesia en el hogar mediante el uso de las redes sociales y las plataformas virtuales? Bueno, Rolando, creo que este tiempo de pandemia nos ha obligado para bien, para replantearnos, para reinventarnos, para replantear la forma de hacer ministerio. Es algo agradable el poderlo hacer presencialmente, pero ante esa necesidad estamos urgidos a hacerlo de otra manera, de la manera virtual. Y nosotros, gracias a Dios, hemos podido hacer a través de las plataformas virtuales como Zoom, como Google Meet, como Facebook Live, y hemos podido aprovechar eso y queremos seguir creciendo, queremos seguir madurando en el Señor, llevar el mensaje de salvación a toda criatura por medio de las redes virtuales. Así que para nosotros es un desafío, y es un desafío enorme, porque para esto todos, grandes y pequeños, técnicos y no técnicos, tenemos que tener el ánimo y la disposición para involucrarnos, para seguir participando. Así que mi exhortación a los hermanos es: hermanos, dele clic al link, incorpórese a esta área de servicio. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias, Charlie. Gracias. Si podemos observar en la entrevista, en esta pequeña entrevista donde abordé a nuestro hermano Charlie, él habla de que la concepción que le da a las iglesias en el hogar es como la columna vertebral, que son como la columna vertebral de nuestra iglesia local. Es importante. O sea, una iglesia en el hogar no funciona aisladamente de la iglesia local. Una iglesia en el hogar es parte es parte orgánica de la iglesia local. En otras palabras, la iglesia en el hogar, o las iglesias en el hogar, son como los brazos de la iglesia local. Todo el movimiento que la iglesia local tiene, normalmente lo ejercen las iglesias en el hogar. Y entonces vemos el nivel de importancia que eso tiene para nosotros, para Ministerios Verbo. Y por supuesto debería de tenerlo para nosotros como familia, porque los beneficiados de asistir a una iglesia en el hogar somos nosotros. Los primeros beneficiados somos nosotros. Quiero que veamos los aspectos que él tocó. Fueron 6. ¿Se recuerdan? Fueron 6. Y vamos con el primero.
¿De qué habló? ¿Qué dijo Charlie en el primero? ¿Se recuerda? Ajá, el primer pilar. ¿Sabe qué? Aprovechando que usted me está viendo en este momento, pongan un mensajito ahí. ¿Cuál fue el primero? Si no se recuerda, va a tener que ver el reprise de esta transmisión. Pero yo le voy a ayudar. Vamos con el primero. Él habló de compañerismo. Miren, nosotros somos seres sociales por naturaleza. Nosotros fuimos criados como criaturas que tienen que vivir en sociedad. Nosotros estamos siempre buscando ese sentido de pertenencia. Por eso es que surgen las agrupaciones, por eso surgen los clubes, por eso surgen todos los gremios, y hay algunos que tienen hasta membresía. Por ejemplo, los clubes, esos de lujo, tienen membresías que son carísimas, porque eso le da la exclusividad y no se venden normalmente las membresías, sino que las van trasladando de generación en generación. En un club nuevo que se abría hace poco, que se abría para un mercado específico, cada membresía valía $400,000 y se acabaron rápido. Y cuando alguien empezó a preguntar que cuánto costaba una membresía, le dijeron: ya no hay, ya no se van a vender, solo se van a transferir de generación en generación. Así como esas grandes agrupaciones donde el pertenecer les cuesta plata, el pertenecer ahí. El compañerismo de una iglesia en el hogar es importante porque ahí nos conocemos, porque ahí vas conociendo a los que están a tu lado, porque ahí vas conociendo las debilidades, las fortalezas, las inquietudes, los dones, porque ahí vas conociendo a todos tus hermanos en la medida que te integras y participas, por supuesto. Miren, y lo más interesante es que en ese compañerismo uno hace amistades interesantes. Yo recuerdo cuando yo empecé en Verbo hace muchos años, para mí era normal estar con los hermanos, con alguien que fue presidente de la República, con alguien que era ministro de Gobernación, ministro de la Defensa, que pertenecían a unas iglesias, a la iglesia Verbo, y de alguna manera el asistir a una iglesia en el hogar nos permitió ser amigos. A muchos de Verbo de hoy en día, de los antiguos, creo que eso enmarcó y marcó las vidas, porque se desarrolla un concepto de amistad y de compañerismo diferente. Creo que ese sentimiento de pertenencia se logra en grupos como la iglesia en el hogar. Y acordémonos que no es solo socializar, no es solo hacer compañeros, amigos, es que el trasfondo de todo esto es espiritual. El beneficio nuestro es espiritual. El beneficio que nosotros obtenemos tiene trascendencia eterna. Bueno, el primer pilar fue compañerismo, y yo dije que si alguien me ponía, no sé si lo dije, pero me gustaría que usted que está viendo esta transmisión me lo vaya poniendo en sus textitos que ponen ahí. Pónganme, ¿cuál fue el segundo? El segundo pilar del que habló Charlie, ¿cuál fue? A ver, ¿se recuerda? Bueno, ahí le voy a ayudar yo un poquito. Pero si se recuerda, ponga el mensajito. Habló sobre que el segundo pilar es el evangelismo. Miren, aunque las circunstancias actuales han cambiado, porque ya no es presencial, por hoy no es presencial, sino que es virtual, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Yo no debo de perder de vista que la función tiene que continuar en ese sentido. Mi responsabilidad como cristiano es llevar las buenas nuevas, es conectar a más personas a que se integren, y el concepto de evangelismo es un pilar fundamental en
en el núcleo de una iglesia en el hogar. Claro, las cosas han cambiado. Ahora usted ya no va a tener que ir a esperar al candidato cerca de su casa, esperar que salga, subirlo a su carro, llevarlo a la iglesia. No, todo ese esfuerzo que antes hacía, ahora se resume en algo tan simple: pasarle un link para que esta persona, quien quiera que sea, papá, mamá, amigo, vecino, compañero de trabajo, recibe ese link y que con un simple clic, como decía Charlie, haga clic en el link. Eso es todo, porque con ese clic a él se le abre la puerta de oportunidad para integrarse a un grupo, como se nos abrió a nosotros. Ahora nosotros tuvimos que acostumbrarnos ya a salir, a jugarle la vuelta a esta pandemia y mantenernos interconectados. Pero ese tema de evangelismo es fundamental, es fundamental. Invite a sus amigos. Bueno, sin ir tan lejos, usted tiene miembros en su familia que se resisten a conectarse, que se resisten a ir a la iglesia, que se resisten al cristianismo. Pues el proceso es el mismo. Insista, 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 persista. Hasta que, ¿sabe qué? Su trabajo va a ser hasta verlo conectado en una iglesia en el hogar. Del resto, ya nos encargamos nosotros los encargados. Hay coordinadores, hay todo un esquema en cada iglesia en el hogar, pero usted lleve a su invitado o invitados y el resto de trabajo lo vamos a hacer nosotros, y en general el Señor va a poner gracia para que ya conectaditos empiece el proceso de que conozcan al Señor, de que reconozcan al Señor, de que se rindan al Señor y empiece su caminar cristiano. ¿Me gustaría usted? Creo que está pensando en papá, tal vez. Está pensando en su hijo. O está pensando en su hermana. Mire, hay tantas personas que tienen que estar conectados. Vamos al tercer pilar. Usted que me está viendo, ya le dije, ponga su mensajito a ver si se recuerda. ¿Cuál fue el tercer pilar? Póngalo ahí. Vamos a ver si es cierto que me está poniendo atención. Vamos a ver. No me lo puso. O ya. Bueno, por ahí lo voy a ver. El tercer pilar, hablaba Charlie de conocer y suplir las necesidades de los hermanos. Acordémonos que en este tema no hay solo necesidades materiales. Y en el grupo que yo coordino, pues el 90%, si me atrevo a hablar de un porcentaje, los hermanos estamos hablando de necesidades espirituales, porque entendemos que la necesidad más grande es espiritual. La parte material al final es mínima, porque realmente no nos movería o no nos debería mover la parte material para asistir a un grupo de estos, sino que deberíamos de ver que la Escritura en Mateo 6:33 dice y nos insta a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No nos deberíamos de mover a estos grupos por las añadiduras, por los víveres, por la ayudita. No, movámonos porque la otra parte, que es la parte espiritual, es la que verdaderamente tiene trascendencia. Es la que verdaderamente tiene trascendencia eterna. Hay muchos hermanos que con tristeza me dicen: ¿cómo me gustaría que mi hermano, si esta hermana, cómo me gustaría que mi hermano estuviera conectado? Yo le he hablado, no quiere. Mira, y está muy enfermo o está muy enferma, pero de verdad se resiste. Pero yo insisto, pero yo sigo, pero yo continúo. Y así hemos visto cómo algunos hermanos empiezan a llevar sus invitados. Y miren, y le ponen tanto cuidado que se los recomiendan a uno. Mensajitos de texto: te encargo a fulanito, acuérdate que a él le está costando. Y así, pasito a pasito,
vamos integrando, hermanos, y eso deberíamos de hacerlo todos. Eso debería de hacerlo usted que nos está viendo. Piense en su hermana, su hermano, piense en su papá. Piense en su papá, en su mamá. Piense en aquel familiar que más se resiste. Invítelo. Mire, su trabajo es invitarlo y ver que se conecte. Del resto nos encargamos nosotros. Y en términos generales, como le dije, la gracia de Dios es la que empieza a mover todo. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos con el cuarto punto. Usted que me está viendo de nuevo, póngame el mensajito a ver de qué habló Charlie en el cuarto. Solo póngame el tema, no diga de qué habló. Póngame el nombre del tema, el nombre del pilar. A ver, ¿de qué habló Charlie? Ajá. Desarrollo de liderazgo. Ese es el pilar número 4. Miren, todos los dones, todos los talentos, todas las capacidades, las habilidades, las competencias, todo eso uno lo conoce en grupo. En el grupo que nosotros coordinamos, yo les puedo decir que casi tengo una idea del perfil de cada uno de ellos. Sé quiénes son tímidos. Sé quiénes no les gusta hablar. Sé de personas que saben mucho y hablan poco. Y hay personas que saben poco y hablan mucho. Pero tenemos de todo en los grupos. Y es interesante ver cómo así a empujoncitos se van soltando. Y hemos tenido experiencias donde hermanas que uno no creía que tenían talentos, de repente los sacan porque aflora en ella el talento o en ellas el talento. Y hemos visto hermanas que son tan buenas para estructurar un bosquejo, para dar una charla. Y uno dice, ¡guau! Pero ¿cómo se puede conocer eso? En grupos pequeños como las iglesias en el hogar. Hay una cosa muy importante que quiero dejarles en su corazón. Una iglesia o las iglesias en el hogar son el cordón umbilical que nos conectan a nuestra iglesia local. Es una evidencia de que usted pertenece a una iglesia local. Es una evidencia, es una característica. No son dos cosas que funcionan por separado. Nosotros somos iglesias en el hogar de Iglesia Cristiana Verbo, zona 12. Eso define nuestra identidad. Eso define el nivel de identificación que tenemos con nuestra congregación. Amén. Amén. ¿Están siguiendo los hermanos de Verbo? ¿Me están siguiendo? Amigos, espero que me estén comprendiendo. En otras iglesias se llaman grupos familiares, células, se llaman discipulados. Todas las iglesias le han puesto nombres diferentes, pero el objetivo que persiguen todos es el mismo. Es que la persona crezca, es que la persona madure, es que la persona aprenda, es que la persona camine, prospere en ambos sentidos, en la parte espiritual y en la parte material. Porque la forma de prosperar en uno es cuando le enseñan principios de administración, principios de mayordomía. Eso solo se aprende en una iglesia en el hogar. Eso no se aprende en una prédica. Eso se aprende en unas enseñanzas constantes en las iglesias en el hogar. Mayordomía para administrarte. Mayordomía para muchas cosas. Para que tú administres todos tus recursos, incluyendo el tiempo, que es el recurso más caro. Bueno, vamos con punto número 5. Solo déjenme regresar al 4. Solo quiero decirles que una evidencia muy clara de que los líderes grandes y pequeños que yo conozco han salido de una iglesia en el hogar. Eso que les sirva de estímulo. Y ahí han salido. No conozco a nadie que salga de una congregación grande siendo líder. Se empieza en la pequeña manada. Se empieza en la pequeña manada. Bueno, ahora vámonos al 5, perdón por retrocederlos un poco. Su mensajito, por favor. ¿De qué dijo Charlie en el punto número 5? Bueno,
El punto número 5, dijo él, transmitir y enseñar la palabra de Dios. Estamos hablando de los 6 pilares que sostienen y que deberían sostener una iglesia en el hogar, porque esa es su esencia, ese es su quehacer, ese es su funcionamiento, ese es su esquema, esa es su razón de ser. Punto número 5, transmitir y enseñar la palabra de Dios. Miren, el verdadero crecimiento espiritual se obtiene en ese ejercicio. De verdad, ese constante ejercicio de enseñanza-aprendizaje es lo que nos da los insumos para seguir nutriéndonos, para seguir comiendo espiritualmente, para seguir caminando. Porque en una iglesia en el hogar, no importa la dinámica que se esté haciendo. Hay algunas muy dinámicas, otras que son más conservadoras, pero en esencia, la enseñanza de la palabra de Dios tiene que permanecer como la parte más importante. Una iglesia en el hogar que es solo socializar, pierde su esencia. Una iglesia que usa solo uno de los 6 pilares, pierde su esencia. Tenemos que usar los 6. Y vamos a ir viendo, ya vamos llegando al 5, ¿verdad? Transmitir y enseñar la palabra de Dios. Fíjense que el apóstol Pablo le decía a Timoteo en una de sus cartas que lleva su nombre, le decía que toda palabra, toda escritura es inspirada por Dios y útil, miren qué lindo, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La palabra es un manual de vida perfecto. Si usted quiere aprender a ser mejor papá, ahí está en la Biblia. Si usted quiere aprender a ser mejor hijo, ahí está en la Biblia. Si usted quiere aprender a ser buena mamá, ahí hay consejos en la Biblia. Pero se necesita de ese ejercicio dentro del esquema de una iglesia en el hogar para que a uno le vayan enseñando. Porque es importante entender que eso que decía el apóstol Pablo, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para lo que les enumeré. Pues eso se ve en una iglesia en el hogar. Uno lo dicen cantado, otros lo dicen declamado, otros lo dicen con dibujitos, otros lo dicen escrito, pero en esencia eso es poner en práctica, aprender y poner en práctica, aprender y poner en práctica. Porque en ese concepto de enseñanza-aprendizaje, el que enseña aprende y el que aprende, aprende más. Había una empresa que yo visitaba y me gustaba mucho un rotulito que tenían. Dice, lo más importante, que después de que usted lo sepa todo, esté dispuesto a aprender un poquito más. O sea, tenemos que ser enseñables. Tenemos que ser personas aprendibles. Sí, no sé si existe esa palabra, pero sujetos de aprender. Sujetos de ser enseñados. Eso es importante. Y eso se ve en una iglesia en el hogar. Vamos con el ejercicio, el número 6. Ponga su mensajito. Número 6. ¿Cuál era el pilar que dijo Charlie? El ejercicio del sacerdocio del creyente. El sacerdocio del creyente. Este pilar, no por estar en el 6º lugar o por estar en el último lugar de los 6, no es que sea menos importante que los anteriores. Todos están bien equilibrados. Pero el verdadero sacerdocio es aquel que usted no solo va a vivir en la iglesia, lo va a vivir en su hogar, lo va a vivir en su trabajo, lo va a vivir con su familia, lo va a vivir donde usted se mueva, no importa el nivel, ni la atmósfera, ni la situación o el ambiente donde usted se mueva. El verdadero sacerdocio, primero, es una promesa de Dios. Es una dádiva de Dios. Empieza como una promesa, la recibe y se vuelve parte de su vida. Y por eso el apóstol Pedro decía,
Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios. En otras versiones dice pueblo adquirido por Dios. Eso es una realidad en la iglesia, en el hogar. Ahí lo aprendes. Ahí lo aprendes. Ahora, miren qué lindo esto que les voy a dejar. Si ustedes agarran la esencia de los 6 pilares que están bien equilibrados y los mezclan, y van a tener la esencia de nuestra visión y nuestra misión. Porque ustedes recordarán que el corazón de nuestra visión, ¿cuál es? El corazón de nuestra visión dice mantener una relación íntima con Dios. Ese es el corazón de nuestra visión. Mantener una relación íntima con Dios. Y el corazón o la esencia de nuestra misión, ¿cuál es? No es que lo aprendamos de memoria. Yo le estoy dando la esencia de la visión y la esencia de la misión. Porque la esencia de la misión es discipular a las familias de nuestra ciudad. ¿Cómo se discipulan las familias de esta ciudad? En una iglesia en el hogar. Yo soy producto de una iglesia en el hogar. Acuérdense que una iglesia en el hogar, nosotros aprendemos a ser mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores compañeros de trabajo, mejores ciudadanos. Porque para mí, como yo etiqueto la iglesia en el hogar, yo la denomino como el laboratorio espiritual. Ustedes saben que en un laboratorio se prueban fórmulas, se mezclan fórmulas. Pues esos 6 pilares que nos enmarcaba Charlie y que tratamos de ampliar un poquito o hablar de ellos un poquito, si los mezclamos, la fórmula que nos da es el corazón, la esencia de nuestra visión. Desarrollar una relación íntima con Dios. Ese es el corazón de nuestra visión. Y el corazón de nuestra misión es discipular a las familias en la ciudad. Interesante, ¿verdad? Es como meter todos los 6 conceptos en un embudo y nos sale la esencia de nuestra misión, de nuestra visión y nuestra misión. De nuestra visión y nuestra misión. Interesante, ¿verdad? Bueno, ustedes estarán pensando, pero es que eso ya lo he oído, ya lo han dicho de diferentes formas. Alguien me decía, es que vos se ha hablado tanto año de nuestra misión, de nuestra visión, de nuestra misión. Yo no entiendo nada de eso, por más que me la aprenda de memoria. Pero creo que nos ha faltado entender que ese es el corazón de nuestro quehacer en la congregación. Que eso se lleva a una iglesia en el hogar, porque son los brazos de la congregación. Como les decía, las iglesias en el hogar son células, son como bracitos de la iglesia local. Ahí aprendemos, ahí nos fortalecemos, ahí nos conocemos, ahí caminamos, ahí maduramos. Pero lo importante es que nosotros le logremos agarrar esa madeja, ese hilito, y podamos empezar a extraer la información. El Espíritu Santo se va a encargar de eso. Lo importante es que usted esté dispuesto y usted quiera. Así que no solo interésese usted, incorpórese usted, incorpore a su familia, incorpore a sus amigos. Ya les voy a contar de 3 testimonios interesantes que se dio en esta pandemia. Interesante. Les quiero compartir precisamente 3 ejemplos. Pero antes de compartirles los 3 testimonios, quiero que me haga un favor. Empecemos con dar el primer paso en el área evangelística. Quiero que se comprometa conmigo a que cuando termine esta transmisión, usted agarre su WhatsApp y busque sus contactos y mándele un mensaje como, por ejemplo, te invito a una iglesia en el hogar este viernes. Si para mí ha sido de mucha bendición,
estoy seguro que también lo será para ti. Te mando el link el viernes. Conéctate. ¿Se compromete? ¿Lo haría usted? Ahora imagínense, nos están viendo alrededor de 100 personas, por poner un número. Si estas 100 personas hicieran eso y empezaran el proceso de invitar, estaríamos hablando que en un término muy corto estarían conectadas, por lo menos si fuera una por una, estaríamos hablando de 200 personas. ¿Eso qué significa? ¿Que tendríamos más iglesias en el hogar? ¿O creceríamos en las iglesias en el hogar que ya están habilitadas? Pero aquí lo importante no es que solo crezcamos los grupos, sino que no perdamos la esencia del por qué asistimos a una iglesia en el hogar y que recibamos esa bendición. Gracias por ese paso que dio. Espero que cuando termine la transmisión usted cumpla con eso de mandarle un mensajito. Hay un hermano que asiste con nosotros a nuestra iglesia en el hogar virtual y me dice: mira vos, cada jueves y viernes yo mando una cantidad enorme de invitaciones y he visto que poco a poco se han ido conectando. Ya hay 3, 4 personas que se han conectado como producto de la invitación de él. Y me dicen: mira, hay hermanos o hay amigos que siempre me dicen es que yo ya estoy conectado, y aunque sean mentiras, ¿verdad? O le dicen, la última persona, que es un hombre que tiene muchos problemas con el alcohol y tiene problemas con las drogas, creo yo, él siempre le manda el link. Y esta última vez le contesta: gracias por la invitación. Esta vez no podré llegar, no podré conectarme, pero seguí mandándomelo. Estoy seguro que en algún momento me conectaré. Y él dice: yo sigo sembrando. Esa es la actitud que debemos tener nosotros. Usted siga enviando links, usted siga invitando. Como decía nuestro hermano Charlie, dele clic al link, porque ese clic, ese simple clic le abre las puertas a mucha gente que tiene necesidades más que materiales, necesidades espirituales. Ahora sí les cuento los 3 testimonios, así muy breve. Yo llegué a la barbería donde empiezo a llegar a quitarme el pelo y encontré a mi hermano Fernando Maquín, que ya estaba en la sillita ahí donde estaban quitando el pelo. Me senté con él, enfrente de él, mientras a él le quitaban el pelo y empezamos a platicar. El hombre que le quitaba el pelo a él es el mismo que me quita el pelo a mí. Pero es increíble que la conversación le interesó, la conversación de Fernando y yo, porque empezamos a ministrarnos sin darnos cuenta. Empezamos a ministrarnos y él poniendo atención. Y le llamó la atención. Cuando Fernando se fue, me tocó el turno a mí. Cuando yo ya entablé la conversación con Manuel, así se llama, le di mi celular, le mandé mi WhatsApp, le mandé el link, lo invité y se conectó. Y ahí se conecta con nosotros y es muy activo. Él asiste a otra iglesia, pero no tenía dónde conectarse. Ahora lo hace con nosotros. Ese es el primero. El segundo, el segundo empezó por Facebook. No sé cómo, nos hicimos amigos con Glendy Gregorio. Y un punto que generó nuestra conversación es que el apellido, uno de los apellidos es el mismo, el de ella y el mismo mío, y venimos de la misma región del país, sin ser familia. Ese fue el motivo de nuestra conversación primaria. En cuanto yo ya obtuve su WhatsApp, yo le mandé el link invitándola. Mire, nosotros nos conectamos los viernes. Sorpresa agradable, el siguiente viernes de que ella ya tenía el link, se conectó. Y ahí ha estado viernes a viernes conectada. Pero aquí viene lo interesante. Me dice, un día de estos, me dice: mire, a mí me encanta tanto conectarme con ustedes, porque ella es de Ipala.
Me encanta tanto conectarme los viernes porque mis niños también se conectan, están ahí a la par mía, se sientan a la par mía a escuchar y a ver. Ya lo conocen a usted, aunque personalmente no, ya para ellos es familiar Rolando. Ya se refieren a mí como Rolando, hablarle a Rolando, escribirle a Rolando. Y dice ella, miren qué bonito, dice: yo normalmente les preparo la cena a las 7 de la noche, todos los días, pero el viernes se las tengo que preparar a las 6, porque ellos son los primeros en recordarme: ay, ¿te recuerdas que hoy es viernes y nos tenemos que conectar? Son niños. Y me decía, y sabe una cosa, mi esposo ya se acerca y está ahí cerca de nosotros escuchando. Y otra cosa que me interesó mucho es que me dice: ¿y sabe qué? Me hizo el comentario de que le gusta cómo enseñan la palabra de Dios. Eso significa que hay gracia, que el Señor ha puesto gracia en la forma de enseñar la palabra de Dios en las iglesias, en el hogar. Estoy seguro que cada líder que Dios ha levantado, lo ha levantado con un propósito. Y esa inversión de tiempo que cada uno está haciendo, de que cada viernes que coordinen, que planifiquen los temas, que se esfuercen, el beneficiado de eso es usted, es su familia. El tercer testimonio es de una hermana que la mayoría de ustedes conocen, nuestra hermana María Elena Hernández. Cuando empezó la pandemia, que empezamos nosotros a hacer las primeras transmisiones, yo le mandé la invitación y ella aceptó integrarse a nuestro grupo. El siguiente viernes me dice: mira, ¿y por qué no me das el link? No les mandas el link a mis hermanas. Con mucho gusto, yo les mandé el link, les hice la referencia de que me comentó María Elena que están interesadas ustedes. No sé si estaban interesadas, pero yo así les puse. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que ahora están conectadas 4 hermanas en nuestra reunión. Está María Elena, Olguita, Floridalma y Elisa, las 4 apellido Hernández. Eso a mí me emociona. A mí me emociona porque como un pequeño esfuerzo que se haga, el Señor hace el resto. Ese pequeño esfuerzo Dios lo corona. Y eso me emociona porque cada viernes también nuestro grupo crece y crece y crece. Y hay un ambiente tan especial que la gente no se quiere ir, que son las 8:30 y estamos ya terminando la parte formal de nuestra reunión, y en la despedida se nota que la gente, que los hermanos, que las hermanas no se quieren ir. Bueno, llegamos a la parte donde la pelota se las dejo en su cancha. No haga mucho, haga poco, pero piense en esas almas que necesitan ser restauradas. Piense en esas personas, además de que piense en su familia, que están desconectados y que pertenecen a la iglesia, pero que por la pandemia se desconectaron. Intégrelos, empújelos, condúzcalos, oriéntelos. Pero también piense en esa gente que necesita una voz de esperanza, porque hay mucho problema. Hay problemas de frustración, de desesperación, hay problemas de depresión, hay mucha gente sufriendo. Necesitan escuchar una voz de esperanza. Necesitan una voz de esperanza. Sea usted el agente de cambio. Llévele esa oportunidad. Ahora ya no es pasar por la casa, invitarlo, llevarlo al carro, llevarlo a la iglesia, esperar que salga. No, ahora todo se redujo a mándele link, mándele un mensajito de texto. Preocúpese de que esta persona se conecte. Y una vez esté conectado, ya no es trabajo suyo lo que resta. Ya se encargarán los líderes de hacer su trabajo. Todo el resto lo hace el Señor. Si uno siembra en buena tierra, la semilla va a germinar. Y las iglesias en el hogar son precisamente esas especies como de hortalizas
siembre buena semilla y el Señor premiará ese esfuerzo. El Señor coronará su esfuerzo. Que Dios los bendiga y, como les dije al principio, que la paz que sobrepasa todo entendimiento impere en sus hogares. Este es un saludo de su hermano Rolando Ramos. Los amo, un abrazo y hasta la próxima.